Por un sector público sin acoso. Te damos la bienvenida a este podcast, una iniciativa del Departamento Administrativo de la Función Pública desde la Dirección de Empleo Público y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP desde su Dirección de Capacitación. Aquí conversamos sobre un tema fundamental, el acoso laboral en el sector público. Exploramos sus retos, reconocemos los avances en prevención y compartimos herramientas que están transformando los entornos laborales desde un enfoque integral con una mirada diferencial y de género. Este es un espacio para reflexionar, aprender y ser parte del cambio hacia ambientes de trabajo dignos, seguros y libres de violencia. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Magda Alberto y les estaré acompañando en este espacio de diálogo público. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estaremos profundizando y dialogando sobre 3 normas claves que están transformando el panorama de atención, prevención y corrección del acoso laboral en Colombia, tanto en el sector público como en el privado, pero haremos un énfasis en el sector privado. Abordaremos la Ley 2365 del 2024, que nos habla sobre el acoso sexual en el ámbito laboral, la Ley 2466 del 2025, que trae importantes transformaciones y que es gracias a la reforma laboral, y un hito que es internacional, que lo logramos gracias a las mujeres trabajadoras en Colombia, y es la ratificación del convenio 190 de la OIT, que hoy es ley de la República a través de la ley 2528 del 2025. Estas normas no solo actualizan nuestro marco jurídico, sino que refuerzan el compromiso que el Estado colombiano y este gobierno ha tenido con lograr entornos laborales libres de violencia, seguros y libres de acoso. En este episodio nos acompañarán 3 invitadas muy especiales. Haremos un recorrido significativo sobre estas leyes, cómo nos protegen y cómo podemos implementarlas. Son leyes nuevas que no conocemos todas las instituciones, todos los y las servidoras públicas, y que seguramente nos traen retos de cómo podemos implementarlas en nuestro espacio. Tendremos invitadas del Ministerio de la Igualdad, de las mujeres sindicalistas y de las instituciones que más han avanzado en Colombia sobre este tema, como es la ARN, la Agencia Nacional de Reincorporación. Entonces, bueno, queridas, bienvenidos, bienvenidas, y quiero que iniciemos este paso y este recorrido por la Ley 2365 sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Para eso hemos invitado a nuestra colega Erlinda Villarreal González del Ministerio de la Igualdad. Ella es profesional de la sociología, magíster en estudios de género y oriunda del departamento del Huila. Tiene 18 años de experiencia laboral en trabajo con entidades del Estado y organizaciones sociales en temas de política pública para la igualdad de género, prevención de violencias, participación política paritaria, ha sido docente universitaria y bueno, también es activista, feminista, que siempre ha estado en la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, Erlinda, pues sabemos del recorrido, te hemos acompañado en una ardua labor de asistencia técnica a las entidades nacionales para implementar medidas de prevención, protección en casos de violencia de género y acoso laboral, de acoso sexual. Entonces, Erlinda, queremos que nos cuentes cuál es la importancia de la Ley 2365, qué es esos mensajes principales que le deja a los empleadores públicos y a los servidores, que cambia de paradigma esta nueva Ley 2365. Bueno,
Esperando agradecer mucho la invitación a este espacio. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, muchas gracias. Pues un saludo muy especial de parte de este ministerio, el ministerio que aborda las desigualdades y discriminaciones de las personas y las poblaciones sujetos de especial protección por su exclusión histórica, del Viceministerio de las Mujeres como el primer mecanismo nacional para abordar toda la transversalización del enfoque de género y coordinar y articular la política pública de mujer y género en nuestro país. Agradecerte más, agradecer la función pública, a todas las compañeras que están en este momento en este podcast. Indicar que desde el Viceministerio de las Mujeres, a través del Grupo de Gobernanza de Género, tenemos la función de acompañar a las entidades del Estado en esta apuesta de transformación cultural hacia la equidad y la igualdad de género. En este abordaje y en cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 del 2023, pues nuestro objetivo es poder fortalecer y acompañar a las entidades para generar entornos laborales libres de violencia basadas en género y discriminación. Y la ley del 2024, la ley 2365, se nos mostró como una herramienta fundamental para hacer esta incidencia y este acompañamiento de fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque esta ley nos tipifica claramente el acoso sexual laboral como una conducta de delito. Ya está tipificada en el Código Penal, pero es importante decirlo que cuando esta ley se expide, no solamente nos define la conducta del acoso sexual laboral, sino que también nos amplía el ámbito en el que podemos nosotros como entidades del Estado, y también esta ley involucra de manera exclusiva a las entidades de educación superior, entidades de educación superior en establecer todas las medidas de prevención y de atención para abordar el acoso sexual en el ámbito laboral. Entonces, primero la tipificación de esta conducta, identificar qué es un acoso laboral en el ámbito, un acoso sexual en el ámbito laboral. Segundo, el ámbito en que pasan estas conductas no solamente se restringe al escritorio, esto es algo muy importante, nos amplía el ámbito en que ocurren estas conductas con connotación sexual. Y quiero ser muy enfática en algo que es el direccionamiento de esta asistencia técnica que le hacemos a las entidades, es que toda conducta de acoso sexual en el ámbito laboral es un delito penal en ese sentido, y recoge también todo el marco normativo de la Ley 1257 y de la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, con el enfoque que hemos ido fortaleciendo. Y en ese sentido, todas estas expresiones, que son muchas, conductas que pueden tener una connotación sexual en el ámbito laboral, no son conciliables ni querellables. Entonces, por eso es importante tener claro que no pasan por medidas de conciliación como se dan en el Comité de Convivencia Laboral, sino que deben abordarse unas medidas de rutas, protocolos de atención y prevención diferenciadas con la Ley 1010 del 2006 frente al acoso laboral. Ese es el camino que hemos organizado para hacer este fortalecimiento institucional y la sensibilidad y la idoneidad que tenemos que hacer. Entonces, la ley, además de decirnos que es una conducta sexual, ampliar el ámbito, que no solamente pasa en un escritorio, que pasa en todos los espacios de relacionamiento laboral, en la movilidad, en el comedor, en los baños, a través virtual también, a través del chat, a través de las comunicaciones, todo el relacionamiento que se pueda dar en el ámbito laboral. Nos dice que se tienen que generar unas garantías frente a la denuncia, que tenemos que hacer como entidades tanto privadas como públicas, porque lo pone tanto la ley a nivel de las entidades del Estado como también las instituciones de educación superior, las medidas de protocolo, y nos dice a las entidades que tenemos competencias y responsabilidades también para acompañar en toda esa ruta de atención. Entonces, la ley 2365 nos pone a ampliar y a hacer reglamentos para garantizar las medidas que tenemos que hacer. Entonces, frente a las medidas de atención, nosotros tenemos que tener un sistema de registro fortalecido en nuestras entidades de los casos que se presenten y acompañar de manera integral. A las administradoras de riesgos laborales les dice:
ustedes también tienen que asumir medidas de atención psicosocial, de acompañamiento a los casos, pero también medidas de prevención para acompañar a las entidades en ese aspecto. Tenemos que fortalecer desde los sistemas de información, tanto del sistema de protección social como el sistema Salvia que tenemos en el Ministerio de Igualdad y Equidad, todo el registro de los casos para poder hacer seguimiento y monitoreo a los mismos y poder tener un panorama de diagnóstico frente a las quejas que presentamos, a las sanciones que efectivamente se dan, y esto articula también a la Procuraduría General de la Nación como a la Fiscalía. Nos dice también, digamos, desde el Ministerio del Trabajo, cómo vamos a hacer ese seguimiento y ese acompañamiento y esa vigilancia frente a los casos que se presentan donde hayan ese relacionamiento de poder. Entonces, es muy importante porque involucra varias entidades. Nos dice, tenemos que reglamentarnos, tenemos que dar una ruta y además tenemos que tener unas medidas claras frente a la prevención, frente a la protección, y ahí nos toca y debemos garantizar las medidas que nos dice la ley frente a las personas que denuncian. Entonces, ¿qué nos dice? Necesitamos mirar cómo garantizamos las medidas de protección, cómo garantizamos las medidas de teletrabajo, cómo garantizamos que las personas no estén con el presunto agresor y agresora en el tema, en el ámbito laboral, cómo garantizamos o el traslado del presunto agresor agresora para que no haya un riesgo en otros aspectos. Entonces, todo esto significa que tenemos que formalizar esas medidas y garantizarlas para la protección dentro de nuestros protocolos. Entonces, es una ley que nos amplía este parámetro de atención, de protección y de prevención del acoso sexual en el ámbito laboral y nos pone a varias entidades a coordinarnos para poder tener un marco normativo y un lineamiento claro frente a generar estas garantías, las garantías frente a una estabilidad. Nosotros sabemos que hay unos riesgos y es una realidad frente a las denuncias que se pueden poner y la ley nos dice, garanticémosle la estabilidad laboral a las personas que ponen esta denuncia, garanticemos las sanciones cuando no hagamos como entidades y no garanticemos unos entornos laborales libres de violencia también. Entonces, ese es un trabajo que esta ley nos puso a hacer como Estado y como competencia en cuanto a las entidades para poder generar estas medidas y ese es el avance más significativo que tenemos y es el acompañamiento que tenemos que seguir haciendo de manera interinstitucional con todas las entidades para que tengamos las herramientas claras en estos protocolos en temas de atención, prevención y protección a los casos de acoso sexual en el ámbito laboral. Erlinda fue sancionada en junio del año pasado, en 2024, por la Presidencia de la República, por el presidente Gustavo Petro, una ley aprobada por nuestro Congreso y bueno, que muestra la necesidad y la importancia de que cambiemos la forma como veníamos atendiendo el acoso sexual en el ámbito laboral. Precisamente tú nos dejas y nos explicas un reto. Antes lo que pasaba en las instituciones públicas es que si había un acoso sexual, lo enviábamos a la fiscalía y esperábamos que la fiscalía actuara. Ahora lo seguimos enviando a la fiscalía, pero mientras pasa el proceso en la fiscalía, las entidades tenemos que actuar, los y las empleadoras deben actuar y todos los y las servidoras tenemos que actuar frente a ese caso de acuerdo a lo que nos diga el protocolo. Las entidades hoy están facultadas y es lo que les dice la ley, que tienen que hacer acciones de prevención, de atención y corrección. No tienen que esperar que la fiscalía atienda el caso. De hecho, lo que dice la ley y la Corte Constitucional es, ojo, entidades, atiendan el caso, porque si ustedes están viendo que pasan esas situaciones, tienen que tomar medidas. Entonces, esta ley nos deja un reto muy grande, Erlinda. Y bueno, en este panorama y en estas leyes, por supuesto, también se logró la reforma laboral, una reforma impulsada por la ministra Gloria Inés Ramírez desde el 2022
2022 y que hoy es ley de la República y que incluye varios aspectos de dignidad laboral, y entre esos pues están los temas de prevención del acoso y la discriminación. Para esto hemos invitado a Jenny Esperanza Torres Martínez. Bienvenida. Ella es abogada de la Universidad del Cauca, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Colombia, tiene una maestría en investigación educativa y es docente de la universidad. También además trabaja en investigación de asuntos de trabajo y mujeres y hace parte hoy del equipo de la Dirección General de la ARN. En el episodio pasado estuvimos viendo buenas prácticas y hay que decir que la ARN, entre otras, han sido entidades que sin salir estas leyes ya estaban haciendo acciones para prevenir y atender. Pero hoy tenemos no solo la 2465 que nos acaba de explicar Erlinda, sino también tenemos esta ley 2466 de la reforma laboral. Y bueno, Jenny, cuéntanos cuáles son esos planteamientos que tiene esta ley, cómo impacta esta reforma laboral en medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo del sector público. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas, a nuestra audiencia que nos está pues escuchando en la mañana de hoy. Agradecer al Departamento Administrativo de la Función Pública por habernos invitado a compartir pues este camino que estamos recorriendo de un derecho que nos asiste, que es el de trabajar sin violencia. Igualmente, pues agradecerle pues a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, que pues sirve también estos espacios para poder sensibilizar, para podernos formar y de esta manera pues hacer nuestra tarea de una mejor manera. Igualmente, pues saludo a mis compañeras de panel, con quienes pues hemos compartido en la lucha por el convenio 190, por la expedición de la Directiva 01/2023 y que pues nos hemos dado cuenta que los avances normativos pues también han ido de la mano de cambios sociales y que a buena hora ha sido de esa manera. Bueno, frente a la pregunta que me formulan sobre la reforma laboral de la ley 2466 de 2025, pues lo primero que hay que decir es que se establece que no podrá haber discriminación dentro del espacio de trabajo en razón del sexo, en razón del género, en razón de la orientación sexual, en razón de la raza, el color, la etnia, el origen nacional, la discapacidad, la condición familiar, la edad, las condiciones económicas, las condiciones sobrevinientes de salud, las preferencias políticas o religiosas. Y también en el ejercicio de la sindicalización. Esto pues nos habla de un principio fundamental pues que existe en el derecho, que es el principio de igualdad y no discriminación. Si bien pues ya en varias oportunidades en aplicación del artículo 53 constitucional, la Corte Constitucional había aplicado pues este principio, pues no aparecía legalmente establecido o no había sido desarrollado completamente. Esto también va de la mano del cumplimiento pues con estándares internacionales en materia de derechos humanos laborales, como es el caso pues del pues trabajar en espacios libres de discriminación y de acoso. También pues va de la mano de la prevención del riesgo psicosocial, que pues lo encontramos pues establecidos en ambientes de trabajo dignos y justos. En ese sentido, pues dentro del texto de la reforma, pues establece pues un artículo 17 en el cual pues nos trae pues 5 causales adicionales a las ya existentes en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Si bien esta norma, pues el código es aplicable solamente a empleadores privados, pues esta norma en específico, pues lo que nos dice es que habrá una protección contra la discriminación. Es decir, no podrá ser despedida la persona en razón pues de ser mujer, de su identidad de género diversa,
También, pues, con respecto a la protección que existe, pues, frente a la persona embarazada, la persona menstruante que se embaraza, también, pues, personas que no se podrá tampoco discriminar, pues, a las personas trabajadoras víctimas de violencias basadas en género por causas, pues, asociadas a estas circunstancias, que no podrá, pues, despedir o presionarse la renuncia de trabajadores, trabajadoras, pues en razón de carácter religioso, político, racial, étnico, que va también muy de la mano de lo que nos dice pues la directiva 01 del 2023, viene también pues a hacerle como un énfasis allí pues frente al particular, que tampoco podrá limitarse o presionarse a las personas trabajadoras para dejar el ejercicio de su libertad religiosa, política, cuando ésta pues no interfiera en las actividades propias pues del cargo que lleva pues a cabo la persona, que tampoco se podrá despedir o presionar la renuncia de trabajadores en razón de enfermedad o afectaciones a la salud mental, que también va muy de la mano de un fuero de estabilidad laboral, que pues es el de la debilidad manifiesta. Ahora bien, en el artículo 18 nos plantea que en todo tipo de vinculación, sea esta una vinculación formal, sea esta una vinculación de economía popular, sea esta una persona que se encuentra en formación, aprendices, pasantes, voluntarios, personas que buscan empleo, postulantes a un empleo, personas que han sido despedidas, personas que ejercen autoridad, pues que allí pues hay unas medidas para que se elimine la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Que en ese sentido, pues cuando se conceptualiza sobre qué será pues acoso o violencia en el mundo del trabajo, pues nos están hablando de un grupo de comportamientos o prácticas que son inaceptables, pero también amenazas de tal tipo de comportamiento o práctica, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Esto ya empieza a cambiar pues el chip de lo que había sido pues inicialmente las conductas constitutivas de acoso, que también pues lo que se busca es que se complemente la ley 1257 del 2008, es mi comentario final, la 1257 del 2008, donde nos conceptualiza pues sobre todas las formas de violencias contra las mujeres, la ley 1010 de 2006, que pues está siendo revisada en este momento en términos legales, pero que ya ha tenido algunos otros desarrollos normativos, y la ley 2365 del 2024, que era de la que estaba hablando pues anteriormente mi compañera Erlinda. Súper, muchas gracias por ese link, por ese clip de esta integralidad que tienen estas leyes. Y para cerrar este panorama, hemos invitado a Dori Capera. Ella es sindicalista, es una colega que además estuvo de primera fila en la lucha por los derechos laborales, por esta reforma laboral, pero además por la ratificación del convenio 190. Dori es docente del aula de la Secretaría Distrital de la Mujer, es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Gerencia de la Educación, especialista en aprendizaje escolar, magíster en educación y bueno, tiene una larga e importante trayectoria sindical en su liderazgo sindical, ha sido delegada de la Asociación Nacional Distrital de Trabajadores en la ADE, representante de los docentes de secundaria en diferentes comités, delegada del equipo de derechos humanos en FECODE, representante de FECODE a la Mesa Técnica de Historia de Colombia, ha sido integrante del Comité Ejecutivo de la CUT y bueno, actualmente es una de las integrantes del comité, ha sido integrante del Comité Regional
territorial de Bogotá y de Cundinamarca, pero actualmente es una dirigente y integrante de la Dirección Nacional de la CUT, pero además tienes a cargo la dirección del Departamento de la Mujer en la CUT. Entonces, bueno, Dori, muchas gracias por estar acá. Como lo acaba de decir Jenny, estas leyes tienen una integralidad y empiezan a dialogar y empiezan a complementarse, y este proceso, y fuimos cronológicamente, logramos la ley 2365, después la reforma laboral y cerramos con la ratificación del convenio 190. Era una deuda histórica con los y las trabajadoras, ya nos contarás. Y bueno, pues el gobierno, la presidencia ha tenido la voluntad de acompañar estos procesos. Y bueno, Dori, cuéntanos de qué habla este convenio, cómo lo lograron, y bueno, qué es lo que nos trae para los y las trabajadoras. Bueno, primero que todo, agradecer a la invitación. Un saludo fraternal a quienes nos escuchan el día de hoy y por supuesto a las panelistas que nos acompañan en este espacio. Hablar del convenio 190 es reconocer la lucha de las mujeres trabajadoras a nivel internacional desde el 2019, cuando empieza una lucha en Bruselas para que se plantee el convenio 190 como una apuesta contra las violencias basadas en género y por tener ambientes libres de violencia. Esto no fue fácil, esto fue una lucha de las delegadas que estuvieron allí y por supuesto nuestra central estuvo presente a través de las compañeras que posibilitaron este convenio. Ratificar el convenio entonces se nos volvió una tarea. Cuando se promulga el convenio, se construye la mesa impulsora del convenio 190. Allí estuvimos las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales que buscaban en diferentes espacios tener una incidencia para la ratificación. Y quisiéramos también plantear que es gracias a este gobierno y cuando Gloria Inés estuvo en el Ministerio del Trabajo que empieza a plantearse la necesidad y empieza el curso para la ratificación del convenio. O sea, es una apuesta por el gobierno del cambio cuando nos dicen que la consigna era el cambio está con las mujeres. Por supuesto que esto también significa necesariamente que era una apuesta por y para nosotras. En ese sentido, quisiera decir que Función Pública y el Ministerio de Trabajo hizo una encuesta desde el 2021 al 2024, sacando una realidad que aparentemente todo el mundo sabía, pero que no está en los datos estadísticos. Y es que el 42,2% de las mujeres se han sentido acosadas, pero no denuncian por miedo a que sean despedidas, fundamentalmente porque en el Estado también hay una forma de contratación que es por prestación de servicios, entonces ahí hay una limitante para la denuncia. Esto hace necesariamente que el gobierno y por supuesto las organizaciones sindicales abramos los ojos frente a la situación que se vive en el marco de la contratación y de las relaciones de poder que existen en el mundo laboral público, porque de eso poco se habla. Se habla del espacio privado, pero no del espacio público, y entonces yo sí quisiera decir que hay varias cosas que nos ayudan a planteárnoslas y que va en avance de la armonización que tiene que ver las normas nacionales con las internacionales. Lo que quisiera primero que todo destacar es la Directiva Presidencial 001 del 2023, que allí plantea la necesidad de que los departamentos administrativos asuman también la tarea de difundir de prevención y de seguimiento frente a las violencias basadas en género. O sea, que eso no puede ser aislado, que hay que tener unos protocolos y sobre todo hay que hacer un seguimiento. Creo que esa directiva fue clave para los trabajadores públicos, pero además de eso, hay una cosa que la Procuraduría en el 2024
pues demuestra y que es como una alerta también temprana, y es que solo hay denuncias en los empleados públicos de 119 casos, y de esos 119 casos, 69 han sido fallados y 32, de esos 69, 32 han sido sancionados. Esto quiere decir que también la impunidad frente a este tema es grave y que hay que tomar medidas urgentes para que los empleados y empleadas del sector público pues no estemos ajenos a la protección de los derechos. Vale la pena destacar el decreto 0405 del 2025, que habla sobre la protección especial de las personas que denuncian y de los testigos. Esto quiere decir que no se puede, uno, sacar del empleo, dos, cambiar de oficinas, a no ser que pues vaya en contra de su vida o demás, pero digamos que hay unas medidas preventivas para eso. Y por supuesto, la resolución 3431 del 2025, que pues fortalece los comités de convivencia como un primer elemento para la protección y las denuncias, sabiendo que lo que nos decía la compañera del Ministerio de la Igualdad, y es que hay cosas que no se pueden negociar, y que el acoso sexual es una de ellas, por ejemplo. Y vale la pena entonces decir que el reto hoy para las entidades públicas es, en sus instituciones, es generar una política de protocolos y rutas claras frente a las violencias basadas en género. Y eso quiere decir también que pues no solamente sea el protocolo, la ruta, sino que también se tenga claro cómo se va a prevenir, cómo se va a sancionar y qué mecanismo va a utilizar el Estado para que aquellas personas que son autoras del acoso laboral y sexual, pues también tengan un límite, porque pues han ocurrido acciones en las entidades públicas que van en contravía de los elementos más mínimos de protección. Entonces es necesario que las organizaciones sindicales de los ministerios y de cualquier entidad pública pues realmente asuman el seguimiento de esos protocolos que son supremamente claves y las rutas para la prevención de las mismas. Dori, muchas gracias. Dori, muchas gracias. Como vemos, estamos en un cambio de era en la protección de los derechos laborales. Precisamente este convenio 190 amplía la mirada de la ley 1010, que nos decía que solo podíamos atender el acoso laboral en un tipo de contratación y dejaba por fuera, por ejemplo, a las personas tercerizadas, contratistas, practicantes, aprendices, y hoy este convenio 190 los protege, como Dori nos acaba de poner en estos retos sindicales, pero además amplía los ámbitos donde puede ocurrir este tipo de acoso, un poco en lógica de lo que Yarlinda nos decía, ojo, porque es que esto no pasa solo en la oficina y en el lugar del trabajo, sino que hay otros ámbitos donde está, y amplía la comprensión de lo que es acoso, ¿no? Entonces pareciera que cuando mi jefe me pide favor, digamos, como que me hace miradas, me hace tocamientos, me hace acercamientos incómodos, eso no era, digamos, antes reconocido en esta dimensión, y hoy gracias a esta ley, si ustedes revisan, y la invitación es a que ustedes revisen esta ley, las tres leyes tienen ese espíritu, tanto la reforma laboral que nos presentó Jenny, la 2365 de acoso sexual y el convenio 190 tienen un espíritu de ampliar la comprensión del acoso laboral, de ampliar los lugares donde pasa y el tipo de relación laboral con la que pasa el acoso. O sea, lo que hoy reconoce la reforma, el convenio, la ley 2365 es que hoy se han diversificado las formas de trabajo y por tanto se diversifican los vínculos de trabajo y por tanto ahí también lamentablemente puede haber acoso laboral o acoso sexual. Entonces la invitación es a que ustedes puedan revisar y bueno, reconocer que hoy tenemos este
marco normativo que está robusto, coherente con la perspectiva de género, pero que tiene un desafío para las instituciones de articularnos, divulgarlo, implementarlo. Y entonces ahí en este sentido, queridas colegas, 2 minuticos cada una, queremos que nos cuenten ya, digamos, cuáles son esas recomendaciones concretas, esos tips, esas aportes, esas cosas que ustedes les dirían hoy a las instituciones, miren, para que logren implementar la ley, la ley del convenio 190, la reforma laboral, la ley de acoso sexual. ¿Qué es eso que no tienen que perder de vista y que tienen que hacer para lograr, digamos, esta nueva normatividad que el país nos ha planteado desde el compromiso de este gobierno y, por supuesto, desde el Departamento de la Función Pública y la SAT? Entonces, Jenny, Erlinda, cuéntanos cuáles son esas recomendaciones y esos aspectos claves para implementar estas leyes. Bueno, muchas gracias y no quería pasar sin saludarte, Dori, y agradecerte y admirarte como siempre y a nuestra colega también del Ministerio de ARENE. Muchas gracias. Mira, nosotras en esta asistencia técnica hemos identificado varias cosas. Una, la importancia o sea, tenemos dos niveles importantes que debemos reconocer, las entidades del nivel central que tienen también sus dimensiones a nivel territorial y las entidades de nivel territorial como gobernaciones que también tienen una competencia con su entorno territorial, que son los municipios. Muy importante reconocer la arquitectura de cada una de las entidades para poder promover las políticas transversales. Las entidades debemos construir políticas de igualdad de género y diversidad transversales para transformar nuestra estructura arquitectónica interna. ¿Qué significa eso? Significa que una política institucional de género debe abordar dentro de sus líneas la prevención de las violencias y discriminaciones en los entornos laborales. Eso para que demos ejemplo como entidad, o sea, eso es importante. Nosotros como servidoras y servidoras públicas tenemos que dar ejemplo. Y lo otro muy importante, reconocer el tema misional de nuestras entidades. ¿Por qué? Porque tenemos posibles víctimas de esta violencia también cuando prestamos nuestro servicio y ahí tenemos que fortalecer todo este protocolo a nivel de la entidad administrativo, pero a nivel misional también. Entonces, eso es una recomendación que hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? La entidad y las entidades debemos comprometernos con equipos, comités de género transversales a la entidad, mesas de mujer, de género, mesas de violencia, mesas de transversalización. Muchas entidades ya lo están haciendo. Hay entidades y nos llena como de mucha orgullo las personas que llevamos tantos años en esto, llegar a una entidad y que nos diga, nosotros tenemos un comité de género. ¿Quiénes los integran? Enlaces de todas las dependencias. Eso para nosotros es un tema maravilloso. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que este comité pueda transversalizar todas estas acciones. Y ahí tenemos que trabajar en la construcción. El protocolo se construye de manera participativa. Esa es una recomendación que hacemos. Las entidades tienen, los servidores y las servidoras, desde sus diferencias y diversidades, participan en un diagnóstico, en mesas de trabajo, en procesos para poder identificar cómo se expresan estas violencias y estas discriminaciones en nuestros entornos de manera territorial, contextual, de contexto, diferenciada. Eso es importante. Y de ahí construir estos protocolos, construir estas medidas y hacer unas campañas comunicativas permanentes, nuestras páginas web, hacer códigos, nuestras entradas, de jornadas de sensibilización, que garanticemos como entidad que cada servidor y cada servidora sepa cuáles son los canales para recepcionar estas quejas, cuáles son nuestras medidas de confidencialidad y seguridad para no cometer ningún tipo de revictimización como entidad, darle la confianza a las personas para poner estas quejas, las medidas de atención inmediata que vamos a hacer en el tema psicosocial y jurídico y todas las remisiones que tengamos que hacer a las entidades competentes frente a Fiscalía, Procuraduría, para que se asuma este caso de una manera diligente y como debe ser. Creo que esas son las recomendaciones más precisas, una voluntad política y directiva clara de la entidad para desarrollar estos protocolos
para permanecerlo y decirles que son documentos vivos, son documentos que se tienen que ir actualizando a la luz, que las normativas nos vayan dando más herramientas y a la luz que sepamos qué otras medidas tenemos que hacer para garantizar entornos laborales libres de violencia y discriminaciones y sobre todo la participación activa de todas las personas y el compromiso activo de rechazar este tipo de violencias. Creo que ahí ha sido como el esfuerzo, ese ha sido el acompañamiento y es un acompañamiento, una asistencia técnica que ahora le estamos asumiendo desde el Viceministerio de las Mujeres. Es muy importante que Función Pública, estamos articulando con Función Pública para seguir apoyándonos en esto, porque es un ámbito amplio de las entidades del Estado, pero estamos con el propósito, vemos mucha voluntad de todas las entidades y estamos muy felices de encontrar esa corresponsabilidad para seguir avanzando. Esas son mis recomendaciones siempre y de la reglamentación y el apoyo que podamos dar todas las entidades para tener muchas más claras las herramientas en esta implementación. Eso es muy importante de parte de la Defensoría, de parte de la Procuraduría, porque esas entidades nos apoyan mucho para fortalecer esta ruta de atención, para garantizar cuando tengamos casos donde haya conflicto de intereses, relaciones de poder que se presentan, donde tengamos esos riesgos, acompañarnos de la Defensoría del Pueblo, acompañarnos de las entidades que hacen esta protección, las personerías en los territorios también, las procuradurías, la fiscalía, eso es completamente importante para saber acompañar y cuidar a los entornos institucionales de estas violencias que nos han atravesado históricamente y que ahora hemos podido tener más herramientas para abordarla. Ese es como el mensaje y vemos un gran compromiso. Quería mencionar algo muy importante y es que tenemos el curso de la ESAD que estamos actualizando. Me parece que es la herramienta que hemos construido entre todas con mucho cuidado para sensibilizarnos frente a estas violencias. Estamos haciendo un acompañamiento también en algunas entidades y queremos hacer un acompañamiento en los territorios mucho más con las entidades del Estado, en las alcaldías, en las gobernaciones, para poder hacer estos protocolos y que sean documentos vivos. Este curso de lanzada lo vamos a relanzar porque como ya nos dimos cuenta todos y todas, estas normativas nos están dando más herramientas, entonces vamos a relanzar el curso de prevención y atención y protección de violencias basadas en género y discriminaciones en el sector público. Va a ser un evento próximo de todas las personas que estamos aquí, que estamos acompañando esta oportunidad de llegarle a todos los servidores y las servidoras públicas por medio de esta herramienta tan especial de formación y sensibilización que les nos posibilita. Entonces, quería decir eso, agradecer muchísimo este espacio y que cuenten con el compromiso de nosotras como Viceministerio de las Mujeres para apoyar a través de asistencia técnica a todas las entidades que lo requieran en este fortalecimiento frente a estos protocolos y a las medidas de prevención también. Muchas gracias. Precisamente a propósito de ese compromiso y receptividad que tú destacas que tienen las instituciones públicas y que sabemos que hoy estamos fortaleciendo ese compromiso, la ESAD tiene varios cursos y era una de las invitaciones que tú ya hiciste y el Departamento Administrativo de la Función Pública también tiene varios lineamientos, guías que guían este ejercicio y este compromiso que están haciendo las instituciones. Un abrazo muy especial, un agradecimiento al equipo de gobernanza, al Viceministerio de las Mujeres y el trabajo que hacen ustedes en cabeza de la coordinadora del equipo de gobernanza, Kelly, y por supuesto tu trabajo. En todo esto hemos hecho un énfasis del enfoque de género, pero también queremos desde la ESAD y el Departamento Administrativo de la Función Pública hacer un énfasis que aunque esto ha sido gracias a las luchas de las mujeres, todos estos protocolos, rutas, leyes, beneficia a todos y todes en el ámbito laboral y para este caso del sector público. Estas leyes, estos lineamientos, esto que tenemos hoy es un beneficio para la dignidad de todos los y las trabajadoras. Y bueno, la invitación con la 2365 es a tener comités específicos para atender el acoso sexual. Sabemos que en los comités de convivencia no necesariamente se pueden atender estos casos, pero sí se tienen que atender. Hoy el reto es que ya no solo los mandamos para la fiscalía, sino sí los
tenemos que atender y tenemos que hacer comités específicos en las instituciones que puedan atender este caso. Y bueno, quiero seguir con nuestra apreciada abogada, laboralista, especialista en temas de seguridad social, Jenny, que además hace parte del equipo de la ARN. Quiero reconocer que en cabeza de la directora, en cabeza de la coordinadora también del equipo Policarpa Salomé, y por supuesto de ti, Jenny, y todo tu equipo han venido haciendo avances por hacer real estas leyes en las instituciones públicas, para que no se queden en el papel, para que no se queden en este podcast, sino para que sean una realidad. Y bueno, quiero que tú nos cuentes cómo lo han hecho realidad y a partir de esa experiencia nos dejes algunas recomendaciones a este respecto. Bueno, es importante frente a esto, pues decir que cuando nos pensamos, o sea, nosotras llegamos al equipo de la ARN en este nuevo gobierno, y cuando llegamos, pues lo primero que hay que decir es que pues nuestra directora general pues es una mujer que viene del movimiento social de mujeres y reconoce que hay violencias contra las mujeres en los espacios de trabajo. El reconocer esto pues ya nos va poniendo como en un campo distinto, ¿no? Entonces lo primero es reconocer que existen las violencias. Para reconocer que existen las violencias, pues necesitamos poder diagnosticar, ¿no? Entonces, en esta idea de diagnosticar, pues nosotras dentro de la agencia, en el equipo liderado por la asesora Salomé Gómez Corrales, pues lo que hicimos fue una encuesta de percepción. En esta encuesta de percepción, pues queríamos saber pues, datos sociodemográficos de quienes hacemos parte de la agencia, pero adicionalmente poder saber cuáles eran las percepciones que tenía, que tenía pues, la gente sobre violencias, sobre acoso, sobre trabajo del cuidado, cómo veían que tuvieran una directora cuando durante 20 años tuvieron director. Entonces, bueno, de esto nos dio pues algunos datos bien importantes que nos sirvieron para poder construir nuestra política institucional de mujeres y equidad de género Policarpa. Dentro de la política, pues nos dimos cuenta también en el diseño que no solamente bastaba con que abordáramos las violencias o que habláramos de una cultura institucional libre de violencias contra las mujeres y basadas en género, sino que también teníamos que atacar otros problemas fundamentales que generan discriminación en los espacios de trabajo. Ejemplo, las labores del cuidado y el autocuidado. De esto poco se habla precisamente porque consideramos, o sea, pues hay actividades feminizadas, entonces, bueno, hablemos de la corresponsabilidad, hablemos de nuevas masculinidades, hablemos de salas lactantes, hablemos de incentivos de teletrabajo, hablemos, porque esto hace parte del bienestar laboral que también nos permite prevenir violencias y discriminaciones. También nos dimos cuenta, pues tenemos personal tercerizado, tenemos personal de planta, tenemos contratistas, pues que era necesario también que pudiéramos empoderar a las mujeres. O sea, empoderar a las mujeres pues no solamente tiene que ver con cuántos cargos de dirección son ocupados por mujeres, sino también desde los niveles más bajos poder empoderar y poder mostrar pues la voz de las mujeres. En este sentido, pues nosotras hoy terminamos una escuela de empoderamiento con nuestras compañeras de servicios generales, lo cual fue una experiencia maravillosa porque nos permite poder acercarnos a mujeres que en el espacio de la vida pues se presentan de manera distinta y que todas necesitamos ser empoderadas, incluyéndolas. Y claro, con respecto a nuestros resultados sobre paridad, pues la agencia tiene resultados de paridad que son significativamente altos con respecto a otras entidades del Estado, y es bueno reconocer que las mujeres pues estamos formadas, reconocer que tenemos el talante para dirigir el Estado, y pues esto también va pues muy de la mano pues de nuestra ley de paridad, la 2424.
¿no? Y también pues reconocemos la importancia que tiene pues transversalizar e institucionalizar pues el enfoque de género, porque ninguna actividad que se lleve a cabo, en este caso dentro de la agencia, pues puede estar desligada ni en lo misional ni en lo interno, puede estar pues sin que exista pues un enfoque diferencial, un enfoque de derechos y un enfoque de género. Precisamente porque este engranaje, pues es el que nos permite pues poder impactar significativamente. Esto fue lo que construimos nosotras en nuestra política, dándole pues cumplimiento, seguimiento y también pues con mucha convicción, porque entendemos que esto pues más allá de un trabajo pues también es una apuesta de vida, ¿no? Y todo este esfuerzo que han hecho por pasar del papel a la realidad e implementar en el bienestar de los y las trabajadoras, sobre todo además desde un enfoque preventivo, que creo que también es lo que nos interesa. Y bueno, Dori, para cerrar, desde esa mirada de los y las trabajadoras, ¿qué mensajes les quieres dejar a los y las trabajadoras del sector público, a los directivos, para que logremos implementar estas leyes y logremos ambientes laborales seguros y libres de violencia? Bueno, nosotros tenemos 5 recomendaciones. La primera de ellas es reconocer los diferentes tipos de contratación que hay en el Estado, de cuántos y dónde están. Esto es muy importante porque el convenio 190, como se planteaba anteriormente, pues ocupa diferentes espacios, ya no es el lugar, sino es el mundo del trabajo y diferentes tipos de contratación. Entonces eso es muy importante saber cuántos son de planta, cuántos provisionales, cuántos de OPS, o sea, y en dónde están. En esa medida, pues podríamos nosotros realmente mirar cómo abordar las situaciones de violencias basadas en género y de acoso laboral en cada uno de este tipo de contratación. La segunda que nos parece clave es abordar como una política institucional las violencias basadas en género. Y en ese sentido, tiene que haber una política y unos mecanismos claros frente a la ruta que hay que seguir, al protocolo que hay que seguir y la protección de las víctimas. Si no hay protección de las víctimas, pues simplemente sería catastrófico la denuncia, ¿cierto? Para nosotros el tercer elemento es garantizar recursos, porque si no hay recursos, pues difícilmente vamos a lograr cosas. ¿Y para qué esos recursos? Porque pues hay que apoyar a las víctimas y hay que hacerles unos recursos legales que a veces las compañeras no tienen el presupuesto para eso, y la reparación a la víctima, porque la entidad tiene que tener una política tan clara que si no hace lo que tiene que hacer, tiene que responder la entidad. Entonces tiene que haber un rublo que le permita a la entidad responderle a la víctima. Y el cuarto elemento para nosotros es fortalecer el seguimiento, la inspección y vigilancia, las sanciones, el monitoreo, pues para mejorar eso. Y por supuesto, hacer que la inspección y vigilancia y toda la inspección que viene con el enfoque de género también sea en las entidades públicas, porque a veces solamente creemos que es para el espacio de lo privado, entonces allí también tiene que estar. Y por último, creemos que es muy importante hacerle seguimiento, monitoreo, a los lineamientos, a los decretos, a las resoluciones que se están construyendo en la Mesa Nacional Estatal de Género, ¿cierto? Porque es una negociación colectiva que afecta a todas las entidades. Entonces, es poner en práctica esos lineamientos, eso que se logra, esas conquistas que se logran en esa mesa, que se lleven a la práctica. Y eso implica también un reto para nuestras organizaciones sindicales que hagan el seguimiento respectivo y la exigibilidad de esos logros que se obtienen en la mesa, que en este momento se llama capítulo Mujer Género.
Súper, pues bueno, muchas gracias a nuestras invitadas. Nos han dejado muy claro que tenemos un marco robusto, pero que además hay que leer de manera integral con todos los elementos y todas las leyes que ustedes nos presentaron. Tenemos un reto de transformar la cultura organizacional para lograr ambientes libres de acoso y discriminación, de celo, tolerancia hacia la violencia, donde el respeto, la dignidad y la igualdad sean pilares para nuestros trabajadores y trabajadoras. Desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Dirección de Empleo Público, desde la Escuela Superior de la Administración Pública, invitamos que cada institución pública, que cada servidor y servidora se conviertan en guardianes de estos derechos, de estas leyes, porque un Estado que cuida a quienes trabajan por él es un Estado que sirve mejor a la ciudadanía. Muchas gracias y nos vemos próximamente.